Lo que vamos a hacer es permitir que el libro de Crónicas vaya definiendo esta palabra para que podamos tener un entendimiento acerca de cuál es esa búsqueda de Dios que menciona el libro de Crónicas. Pero, habiendo hecho este trabajo, lo que vamos a hacer es mostrar o ver por qué era necesario escribir este libro de Crónicas en su contexto, en el contexto que posiblemente fue escrito este libro, y por qué era necesario y cuál era la situación en la que se estaba desarrollando la vida del pueblo de Israel que llevó a que este libro fuera necesario para ese tiempo. Obviamente estamos hablando del tiempo del posexilio, y ese tiempo del posexilio es un periodo bastante amplio, son 138 años, perdón. Entonces, tenemos que especificar en qué tiempo aproximadamente o en qué lugar se escribió este libro y bajo qué circunstancias. Entonces, lo que primero vamos a hacer el día de hoy, pues antes de ir a la palabra del Señor, es orar. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor guíe nuestras vidas con la obra de su Espíritu Santo, que hable a nuestros corazones. Y le voy a pedir que cierre sus ojos y que pidamos al Señor en esta hora que Él hable a nuestras vidas. Bendito Dios, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Creador del universo, Padre celestial, tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y aquí estamos, Señor, con un corazón rendido, humillado, postrado, Señor, delante de ti, porque te necesitamos, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Y si hoy nos acercamos a ti, Señor, no es cualquier cosa. Si hoy nos acercamos a ti, Señor, no es simplemente, Padre, un momento más, sino queremos verdaderamente el día de hoy, con un corazón dispuesto a escucharte, escuchar tu palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que la obra de tu Espíritu Santo esté en esta hora, Señor, Padre, moviendo nuestros corazones a un entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vemos el libro de Crónicas, obviamente nace una comparación natural con el libro de Primera de Reyes. Y es que Primera de Reyes contiene gran parte también de lo que nosotros vemos en el libro de Crónicas. Y voy a referirme a Crónicas, tanto la primera como la segunda parte de Crónicas, los dos libros, porque recordemos que estos libros en realidad en su forma original son solamente un libro, ¿sí? Crónicas. El libro de Reyes también es un solo libro hablando de su origen. Cuando nosotros vamos a Crónicas, vemos que Reyes se parece mucho y de hecho también tiene mucho que ver con el libro de Samuel. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos el libro de Reyes o el libro de Samuel, tenemos que estudiarlos juntos porque en realidad pertenecen a una misma historia. En el libro de Reyes y en el libro de Samuel nos menciona acerca de la monarquía, del nacimiento de la monarquía de los reyes, tanto de Israel como del sur de Judá. Todos entendemos la historia, sabemos esa historia. Son tres reyes que pertenecen al Reino Unido, Saúl, David y Salomón, mientras que cuando Salomón termina su reinado, se divide el reino en dos partes, el reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá. Cuando vemos la historia que sigue en adelante, vemos el libro de Reyes narrándonos históricamente acerca de la historia de estos dos reinos con sus respectivos reyes. Cada uno de ellos es mencionado a la vez, hablando cronológicamente. Cuando vamos al libro de Crónicas, encontramos que los reyes del norte, hablando así de los reyes del norte de Israel, no están bajo algunas excepciones que menciona algunos detalles que son importantes. No profundiza en ellos, pero sí vemos, por ejemplo, cómo menciona a Jeroboam, por ejemplo, el primer rey del norte, a Acab, uno de los peores reyes del norte, etc. Pero el libro de Crónicas nos menciona solo el linaje de David. Eso nos menciona y nos deja ver que la intención del autor es otra. 2.
nos menciona que el libro se escribió en otro tiempo, no en el mismo tiempo, con otra intención. Cuando nosotros vamos al libro de Reyes, encontramos que el centro del libro de Reyes, y no solamente del libro de Reyes, sino del libro de Samuel, de estos dos libros históricos, el centro, lo que gobierna todos estos dos libros, es la promesa de Dios a David. Eso es lo que gobierna estos dos libros. ¿Dónde se encuentran? Segunda de Samuel, acompáñame. Segunda de Samuel, capítulo 7. Verso 11. Dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Menciona el verso 11. ¿De qué estamos hablando aquí? David, todos conocemos esta historia. David quiere hacerle un templo, hacer un templo para Dios, para el arca que él había traído a Jerusalén. Y Dios le dice que no, que él no va a construir no va a construir el templo. En el verso 12 entonces le da una promesa y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Por último, el verso 16, leemos juntos el verso 16, ¿me ayuda, hermano? Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y entonces esta promesa de Dios gobierna todo el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, y todo Reyes, porque estamos bajo la búsqueda del rey prometido, ese rey prometido que iba a edificar la casa de Dios, y que aparte lo que iba a hacer es que iba a establecer el reino de Dios eterno. Bajo esta perspectiva, todos los reyes son evaluados conforme a lo que hicieron delante de Dios, todos. Una de las expresiones, sobre todo en el libro de Reyes, hermanos, las expresiones que vemos que se repiten es: e hizo lo bueno delante de Jehová, e hizo lo malo delante de Jehová. Por lo tanto, estas expresiones lo que nos hacen ver es que lo que está haciendo Dios es evaluar a estos reyes bajo esta promesa. Y estas expresiones se repiten. ¿Sabe cuál es la expresión que más se repite? La expresión: e hicieron lo malo delante de Jehová. Esta es la expresión que más se repite. Y es obvio. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo reyes buenos y que hicieron lo bueno delante de Dios, no fueron reyes perfectos. Y al final, la historia misma del libro de Reyes nos muestra cómo tanto el reino del norte como el reino del sur, respectivamente, cayeron y fueron destruidos. Cuando nosotros vamos a Crónicas, aunque esta evaluación sigue de estos reyes en búsqueda de ese rey prometido, esa evaluación, aunque vemos que también hay expresiones donde se menciona que hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová, hay una expresión que gobierna también todo el libro de Crónicas y el texto de Crónicas. El autor de Crónicas vuelve a repetir, vuelve a mencionar la promesa de este rey. Y esta parte la vemos nosotros en Primera de Crónicas. Búsquelo, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 10 al 14. El autor de Crónicas toma entonces esta promesa
y es también el núcleo central de todo el libro de Crónicas, y es muy similar, es casi idéntico a lo que nosotros vemos en Segunda de Samuel capítulo 7. Lo leo, el verso 10 dice: y después del tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Vuelvo a insistir, esta promesa debe de gobernar todo el libro de Crónicas, todo, antes, capítulos antes y después. Cuando llegamos a este punto, es el centro del libro de Crónicas, así como el centro de Samuel y de Reyes debe de ser, y es, hermanos, Segunda de Samuel capítulo 7. Esta promesa es la promesa en la que se funda todos los demás reyes. Son evaluados esos reyes bajo la perspectiva y la búsqueda de este rey. Sabemos y entendemos que estos reyes no cumplieron con las expectativas, porque no se trata de estos reyes. Todo nos apunta, como nosotros lo sabemos, y hace aproximadamente un mes se nos enseñó que esta promesa apunta al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy no vamos a hablar acerca de esta promesa, sino lo que vamos a hacer es ver de qué manera en el libro de Crónicas se evalúa y con qué palabra evalúa a estos reyes. Teniendo en cuenta que no son reyes perfectos, son reyes humanos y que nunca iban a llegar a la perfección que menciona esta promesa, ¿sí? Estos reyes son evaluados en Crónicas con la palabra buscar. Y esto tiene una connotación un poco diferente a hicieron lo bueno e hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque esta palabra buscar, hermanos, habla más de una relación, comunión, si lo podemos decir de esta manera, ¿sí?, con Dios. Habla de un acercamiento, algo que va más allá de hacer o no hacer. Va y habla más de una relación, una búsqueda sincera. Entonces, no voy a definir la palabra búsqueda como tal, como palabra, sino vamos a ver a través del libro de Crónicas, primera y segunda, cómo es que define esta palabra. Y entonces, lo que podemos pensar es, primeramente, cómo empieza el libro de Crónicas. Empieza con 9 capítulos de genealogías, ¿sí? Y me acuerdo, hace muchos años, bueno, no muchos, hace 12, más o menos, cuando entré a la escuela Esdras. ¿Cuánto tiene, hermana? ¿Cuánto tiene la escuela Esdras? 13 años, me quedé en 12. Bueno, no estaba tan errado, 12 años. Y se nos enseñó que las genealogías cumplen 2 funciones, ¿sí? Primeramente, la genealogía lo que hace, hermanos, es que resume la historia. Resume una historia en nombres. ¿Saben en tiempo más o menos lo que hace el libro de Crónicas en resumir esa historia? Desde Adán hasta la 5ª generación de Zorobabel, hablando del posexilio, aproximadamente de 3.500 años a 4.000 años. Algunos dicen de esta manera. Y en 9 capítulos resume la historia de 3.500 a 4.000 años. Obviamente, cuando uno estudia las genealogías, tiene una profundidad y tiene un sentido, ¿no? Eso no lo descartamos. No lo vamos a ver el día de hoy,
Pero la siguiente función que hacen también las genealogías es presentarnos al personaje al que quiere llegar. Y el personaje al que quiere llegar todos sabemos que es David, aunque hay una pequeña reseña de Saúl como el primer rey de Israel. Pero desde ahí vamos a comenzar. Quisiera que me acompañara ahí a Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Aquí en este capítulo se describe, hermanos, la muerte de Saúl y su falta de búsqueda de Dios. Mire lo que menciona acerca de Saúl. Dice el verso 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová que no guardó, y porque, leemos lo que sigue juntos, hermanos, dice, consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Yo sé que en este texto no aparece literalmente la palabra buscar, pero si nosotros podemos encontrar dentro del libro de Crónicas una palabra similar que enfoque más o menos lo que está mencionando la palabra buscar, la palabra consultó, buscar, consultar, se parece. Vamos a pensar de esta manera. No quiero definir la palabra como tal, sino lo que quiero hacer es que nosotros vayamos viendo cómo primero este rey Saúl es, según lo que menciona aquí, evaluado porque no consultó a Jehová. Y en vez de consultar a Jehová, ¿a quién consultó? A una adivina. Muy bien. Cuando nosotros avanzamos en el contexto de Crónicas, en el capítulo 13, verso 3, acompáñenme al capítulo 13, verso 3. David, aquí en este capítulo, habla sobre la importancia de buscar a Dios al traer el arca del pacto. Nosotros entendemos que ya el personaje David ya entra a la escena y en el capítulo 13 tiene la intención de traer el arca a Jerusalén. Y dice el capítulo 13, verso 3, dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, ¿qué dice? No hemos hecho caso de ella. Y aquí cabe recordar lo que menciona, por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 29. Todos recordamos esa escena donde Dios le habla al pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 29. Y quisiera que fuéramos, ahí acompáñeme a Éxodo capítulo 29. Aquí es donde podemos ver este pasaje y que tome sentido también para poderlo ver en todo el libro de Crónicas. Capítulo 29, verso 42. Estamos hablando de las instrucciones que Dios le está dando al pueblo para ofrecer sacrificios continuos en el tabernáculo, ¿sí? Y dice aquí, el verso 42, dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, leemos juntos lo que sigue, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, el tabernáculo era lo que Dios había provisto para encontrarse ¿con quién, hermanos? Con su pueblo, para reunirse con su pueblo, para tener una comunión con su pueblo. ¿Y esto era a través de qué? Obviamente ellos traían sus sacrificios conforme a la ley de Dios y tenían esa relación con Dios. Verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será ¿qué? Santificado con mi gloria. Por lo tanto, cuando David quiere traer el arca, podemos poner en nuestra mente que la intención de David era traer el arca, ¿para qué? ¿Para qué propósito? Para este propósito.
tener esa comunión y relación con Dios, para que no tan solo él, sino todo el pueblo tuviera esa relación y encuentro con Dios. El pueblo se encontrara con Dios a través del templo o de lo que él quería hacer con el arca, y Dios pudiera reunirse con su pueblo. Regresemos, hermanos, a Primera de Crónicas. Ya que vemos que esa intención de David era traer el arca y seguramente buscar el rostro de Dios a través del arca, y que no tan solo él, sino que el pueblo también gozara de esa relación y búsqueda de Dios. En el capítulo 14, hermanos, de Primera de Crónicas, en el verso 8 dice de esta manera: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en búsqueda de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Verso 10. Leemos juntos lo que sigue, dice: entonces David consultó a Dios diciendo, yo lo leo, hermanos, dice: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, leemos el verso 14 juntos, dice: David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, yo leo lo que sigue: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante ¿de qué? De las balsameras. Es interesante esta parte. Saúl es juzgado porque no consultó a Jehová, sino consultó a una divina. David, capítulo 13, quiere traer el arca para... Entendemos que tener esa comunión con Dios. Y el capítulo 14 nos menciona a un David que hace, consulta a Dios, y que lo hace repetidamente. Entonces yo sé que hasta ahorita no hemos visto la palabra buscar, ¿no? Pero vuelvo a insistir, si nosotros vemos la palabra consultar, cuando alguien va a consultar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a Google, hermanos? ¿Cómo? Buscador. ¿Y qué haces ahí? Consultas. Entonces, yo creo que ya a través de esta analogía me di a entender. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Ahora vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Ahora vamos a saltarnos un poquito, ¿sí? Al capítulo 16 de Primera de Crónicas. Aquí vemos un salmo de David. David ya trae el arca, ya trajo el arca de Dios, ¿sí? Y miren lo que dice el verso 10 y 11. Dice: gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón, ¿de quiénes, hermano? De los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro, ¿cómo? Entonces, lo que nosotros estamos viendo hasta este punto es que la intención que tiene David de traer el arca, y junto con esa intención podemos saber que su intención después era también construir un templo para esa arca, era buscar a Jehová. Vuelvo a insistir, la palabra consultar va junto con la palabra buscar, ¿sí? Ir a Dios, tener esa comunión, relación con Dios a través obviamente del arca y del templo, que en este momento todavía no está construido. Entendemos esa parte, ¿sí? Entonces, David menciona de esta manera y lo dice claramente. ¿Dónde está el corazón de David? Alegre es el corazón de ¿quiénes, hermanos? De los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿cómo? Continuamente. Entonces, ¿cómo se busca a Dios según David? ¿Cómo, hermanos? Continuamente, ¿sí? Muy bien. Retengamos esta parte y dice:
el capítulo 22. Vamos a avanzar hasta el capítulo 22, verso 19. También vemos a David en este pasaje. Y en este pasaje David anima a los líderes de Israel a buscar a Dios en la construcción del templo. Miren lo que dice el verso 19 del capítulo 22. Dice: ahora pues disponed vuestro corazón y vuestra alma. ¿Para qué, hermano? Leemos juntos, dice: para buscar a Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. ¿Cómo lo iban a buscar? Yo leo lo que sigue: levantaos y edificar el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios sagrados de Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Entonces, David le dice a las personas que iban a ayudar a construir, que iban a ayudar a la construcción de este templo: buscad a Jehová vuestro Dios. ¿Y era a través de qué? De construir el templo. Esta palabra no se repite mucho, pero es una palabra que intencionalmente se va encontrando dentro de Primera de Crónicas. Cuando avanzamos en esta parte, al capítulo 28, verso 8, aquí David le da las instrucciones a Salomón sobre la construcción del templo y le recomienda algo también, que va ligado a la búsqueda de Dios. Miren, capítulo 28 de Primera de Crónicas, verso 8 y 9, dice: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de vuestro Dios, miren lo que menciona aquí, dice: guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Aquí en este verso, en el verso 8, esta palabra guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios tiene relevancia con el verso 9. Miren lo que le dice David a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele. ¿Cómo, hermanos? Con corazón perfecto y ¿qué más? Con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Leemos lo que sigue juntos, dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, para David, ¿qué es que Salomón buscara a Jehová? ¿Cuál es esa búsqueda? La búsqueda es a través de lo que vemos en el verso 8 y en el verso 9. ¿Cómo quedaría esta parte? La búsqueda que le menciona a Salomón, David a Salomón, es guardar e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, es lo que dice el verso 8. Y el verso 9, servirle a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Entonces, la búsqueda de Dios, hermanos, es con un corazón sincero. Es lo que menciona en el verso 8, guardando e inquiriendo todos los mandamientos y preceptos de Jehová vuestro Dios. Esto es de Primera de Crónicas. Vemos la palabra consultar, vemos la palabra buscar dentro de la intención de David, primeramente él y después transmitiéndosela a los que iban a construir el templo junto con Salomón. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, pasemos a Segunda de Crónicas y todos sabemos que Segunda de Crónicas comienza con Salomón. Y cuando vemos el capítulo 1, versos del 1 al 6, aquí se menciona que Salomón afirma su reino, que el Señor estaba con él, pero en especial en el verso 5 y en el verso 6 dice lo siguiente: asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella, ¿qué? Asamblea. Verso 6, Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él
1000 holocaustos. ¿A qué fue Salomón ahí? A consultar ¿a quién? A Dios. Entonces el primer capítulo, la primera expresión que vemos acerca de Salomón es que Salomón consulta a Jehová. Si vamos al capítulo 7, en la oración que vemos en el capítulo 7, acerca ya construido el templo, ya está construido el templo y esta es la oración de dedicación y esta es la respuesta de Dios en el capítulo 7, verso 14, dice, es un pasaje que conocemos todos, vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Dios entonces aquí le está diciendo, en respuesta a la oración de Salomón y a la edificación de ese templo, y les dice, ok, busquen mi rostro. ¿Dónde? En esa casa, en ese templo. ¿Cómo? Humíllense, invoquen mi nombre, oren. Dice, conviértanse de sus malos caminos y entonces yo los oiré desde los cielos. Entonces, el acercarse a Dios, hermanos, el acercarse a Dios, ¿qué involucra? Según lo que menciona aquí, Dios mismo. Buscar involucra, o sea, lo definimos aquí en este verso como humillarse delante de Dios. Orar, buscando su rostro, convirtiéndose de sus malos caminos. Yo quiero hacer una pregunta para todos los que estamos aquí hoy. ¿Cuál es la intención con la que hoy venimos delante de Dios? Te preguntaría de esta manera, no me contesten, no me contesten. ¿Usted vino hoy a buscar a Dios? Porque si vino hoy a buscar a Dios, primero, el corazón que busca a Dios es un corazón humilde. Un corazón que ore a Dios, que clame a Dios, convirtiéndose de sus malos caminos. O sea, reconociendo que estamos, bueno, no lo voy a decir estamos, reconociendo que se está mal. Yo me podía preguntar, si un corazón no se acerca a Dios en la búsqueda de Él de esta manera, puede ser un corazón o una persona que se acerca a Él de esta manera, puede encontrar la respuesta de Dios. ¿Dios oye a esa persona? Porque si no nos humillamos, venimos en soberbia. Si no reconocemos que estamos mal y que necesitamos de Él, que por eso estamos aquí, amén, hermanos, entonces no tendría sentido. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 11, verso 16. Perdón, hermanos, capítulo 11, verso 16. Estamos en Segunda de Crónicas. Recordemos que ya pasamos donde Dios dice, busquen mi rostro. Y eso es a través de la humillación de nuestro corazón o del corazón de las personas, buscando y reconociendo su maldad y convirtiéndose, dar un paso atrás y ver que está mal, ¿no? Es lo que está diciendo el capítulo 7. Pero a partir de aquí, ya nosotros encontramos, en el capítulo 11, ya a otro rey, que es el rey Roboam. Dice el verso 16, y tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Según lo que vemos aquí, buscar a Dios significa disponer el corazón hacia Él. Esto implica un compromiso ¿de qué? De decisión, de orientar la vida hacia Dios. Yo quiero buscarle.
Es una búsqueda voluntaria, ¿no? Si vamos al capítulo 12, verso 14, 12:14, dice el verso 14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar ¿a quién? A Jehová. Vemos aquí la palabra buscar. Capítulo 14, verso 4. Capítulo 14, verso 4. Aquí vemos al rey Asa. Y dice el verso 4, dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra, ¿qué, hermanos? La ley, ¿y qué? Y sus mandamientos. Por lo tanto, la búsqueda de Dios es, quiero buscarle, pero no es simplemente una intención del corazón. Si lo que vemos aquí, entonces es también en esa búsqueda, es el cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, es consultar, es humillarse, es orar a Dios, es arrepentirse, es cambiar y a la vez también es vivir bajo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de buscar, por lo regular nosotros podríamos pensar, si lo vemos de esta manera, voy a utilizar esta analogía, podemos pensar que el tiempo que vamos a estar aquí es un tiempo de búsqueda de Dios. Pero viendo estos pasajes, en realidad no es así. Porque la búsqueda de Dios es también todo el tiempo que nosotros ponemos por obra los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y eso no es nada más aquí. ¿Dónde es? Fuera de aquí, en cualquier lugar. Recordemos que una de las cosas que dijo David es que debemos de buscar a Dios continuamente, ¿no? Vemos esta parte. Vamos al capítulo 15, verso 2. Capítulo 15, verso 2. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Leemos lo que sigue juntos, hermanos. Dice, si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esto es un recordatorio, no es otra cosa nueva, sino lo que vemos en el capítulo 7. Si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, si oraren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Es exactamente esto. El buscar a Dios, entonces, hermanos, es estar con Dios. Dice aquí, dice esta parte, en el verso 2. Y si le buscares, será hallado de vosotros. A ver, vamos a ver lo que dice el verso 12 y 13. Verso 12 dice, y concertaron que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí, hermanos? De todo su corazón. ¿Y qué? Y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Vamos a buscarlo, dice aquí, de todo el corazón. Capítulo 16, verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, ¿qué dice? No buscó a Jehová, sino a los médicos. La búsqueda de Dios está asociada, hermanos, entonces, con la obediencia a la ley, a sus mandamientos. Es un compromiso de vivir según las enseñanzas de Dios, mostrando fidelidad en sus preceptos, en sus mandamientos. Vamos a ver el capítulo 17, versos 3 y 4. Dice el verso 3, y Jehová estuvo con Josafat,
porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Leemos juntos lo que sigue, hermanos, dice: y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Buscar a Dios, entonces, es al mismo tiempo no buscar a otros dioses, sino buscar a Dios, y el buscar a Dios implica, según este texto, andar en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Esto es buscar a Dios. La definición que estamos buscando es una definición que no habla acerca de solamente un momento o un instante. Hoy venimos a buscar a Dios, sí, pero no es solamente hoy, ni esto que estamos haciendo aquí. Es parte de la búsqueda de Dios que va más allá de este lugar. Si vamos al capítulo 20, verso 3 y 4, hablando de Josafat mismo, dice: entonces él tuvo temor de Josafat. Capítulo 20, 3 y 4 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué, hermanos? Consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Enfrentar, hermanos, las crisis con una dependencia de Dios también es buscar a Dios. Buscar la guía y la ayuda de Dios también es buscar a Dios. Capítulo 26, verso 5. Yo sé que no hemos llegado a estos versos, solamente vamos a ver esta palabra que vemos aquí, la palabra buscar. Dice el verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Entonces, en el libro de Crónicas, la prosperidad también va ligada a la búsqueda de Dios, ¿no? Y no quiero que malentiendan la palabra prosperidad, sino que obviamente entendiéndolo bajo la perspectiva de estos reyes, el que ellos tuvieran paz, el que ellos tuvieran descanso de sus enemigos, el que ellos tuvieran su reinado estable, eso era prosperidad. Capítulo 31, verso 21, dice de esta manera: en todo cuanto emprendió, estamos hablando ya del rey Ezequías, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, ¿y qué, hermanos? Y fue prosperado. Entonces aquí dice de Ezequías, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios e hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, por lo tanto, la búsqueda de Dios es una búsqueda que va acorde a lo que Él ha dicho en sus mandamientos, que refleja la diligencia y la fidelidad en las acciones, haciendo las cosas de todo corazón. ¿Cuántos vinieron hoy a buscar a Dios de todo corazón, hermanos? Amén. Dice el verso 3. A los 8 años, estamos hablando ya de Josías, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, leemos juntos lo que sigue, dice: comenzó a buscar al Dios de David su padre. Estoy en el capítulo 34, verso 3. Capítulo 34, verso 3. Vamos a leerlo juntos, hermano. Todo el verso dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Por lo tanto, la búsqueda de Dios, que es vivir bajo sus mandamientos, humillarse,
es orar a Dios buscando su perdón, buscando su ayuda, el arrepentirse delante de Dios, cambiando nuestras vidas, viviendo bajo sus mandamientos. Esa búsqueda de Dios también implica quitar todas las cosas que no honren a Dios, como en el caso de Josías. Entonces, ¿cuál sería la definición que nosotros podemos encontrar del libro de Crónicas acerca de la búsqueda de Dios? La búsqueda de Dios implica humillación, oración, implica disposición del corazón, implica obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios, implica rechazo de ídolos y una devoción completa a Dios, implica dependencia de Dios en tiempos de dificultad, implica limpieza de imágenes y lugares de adoraciones paganas. ¿Cómo sería una definición de todo esto? Bueno, lo traté de hacer de esta manera. Permítame leerlo y escúchenlo con atención. Buscar a Dios en el libro de Crónicas incluye humillarse, orar, obedecer sus mandamientos, rechazar ídolos, depender de Él en tiempos de necesidad y purificar el culto de prácticas paganas. Esta búsqueda es una expresión de devoción sincera y compromiso con Dios, reflejando una vida dedicada a Él y a su voluntad. Eso es buscar a Dios. Es evidente que la promesa que Dios le dio a David y que lo recuerda, se lo dio en Samuel, en el libro de Samuel, y que el autor de Crónicas la trae otra vez como centro de todo su discurso, en el capítulo 17. En el momento en el que David trae el arca y se trata de construir el templo, y se busca a ese rey que establezca su reino, que edifique su templo, no lo cumple ninguno de los reyes que se mencionan en Crónicas, ninguno, ni uno de ellos. Estamos en búsqueda de ese rey, pero estos reyes humanos no cumplen con esa búsqueda perfecta de Dios. ¿Cómo termina la historia? Todos sabemos que en el libro de Crónicas habla de Judá destruido. Pero Crónicas no termina de esa manera, sino termina con la promesa hecha por medio de Dios a Jeremías y nos menciona el edicto de Ciro cuando les habla a todos los judíos que regresen a reconstruir el templo. Entonces, si esta búsqueda de Dios no se encontraba en estos reyes, que aunque muchos de ellos, si usted ha leído hasta este momento el libro de Crónicas, hasta este momento que estamos leyendo el capítulo 24, hay reyes que en apariencia en un momento vemos que son reyes intachables. ¿Cuántos no les pasó eso con el rey Asa, por ejemplo? ¿Cuántos no les pasó esto con Josafat? Que eran personas que hasta enviaban a personas levitas que enseñaran la ley de Dios al pueblo, pero que en un momento flaquearon, que en un momento de su vida cayeron, y que otros empezaron muy bien, pero después apostataron. Entonces nos debemos de preguntar aquí, si el destino es de esta manera, les recuerda a las personas a quien se escribió este libro
que las personas que no buscan a Dios correctamente, como Él lo está diciendo, y que aparte de esa búsqueda no se trata de un solo momento, sino que es algo que debe de ser continuo. Si no es así, viene destrucción, menciona aquí. Ahora, entendemos que el libro de Crónicas termina con esta esperanza de este regreso, ¿no? Y es aquí donde yo quiero introducir el libro de Crónicas a la historia. Ciertamente hoy no vamos a ir al Nuevo Testamento para ver qué significa esto, porque ya lo hizo Joel hace un mes. Lo que hoy vamos a ver es cómo encaja esta historia en la historia de Israel. ¿Para quién fue dirigido este mensaje? Hay muchas posturas, muchas. Pero una de las mayores posturas, o las que tiene más peso, es que este libro fue escrito en el tiempo, hermanos, de Esdras y Nehemías. Ahora, hay muchos motivos en contra y muchos motivos a favor para esto. Una de las cosas que podemos ver internamente dentro del libro que nos habla de a quién fue dirigido y por qué este recuento de estos reyes y este énfasis de la búsqueda de Dios, porque vemos que es un énfasis, es cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3. Vamos al capítulo 3 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 3, del verso 19 al 24. Nos habla ahí de un personaje que nosotros vemos en el libro de Esdras, ¿sí? El libro de Esdras comienza con el primer regreso. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 19. Dice así el verso 19. Dice, y los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simeí, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana, y Asubá, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Besed, 5 por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo, Refaías, su hijo, Arnán, su hijo, Abdías, su hijo, Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atus, Igal, Barías, Neerías y Safat, 6. Los hijos de Neerías fueron estos 3, Eloía, Elioenaí, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenaí fueron estos 7, Odavías, Elisabit, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Ananí. Tuve que leerlo para que usted después vaya a su casa y lo vuelva a leer y lo vuelva a volver a releer, porque le voy a mencionar después de Zorobabel 5 generaciones. Ananías, Semaías, Nearías y Elioenaí. 5 generaciones. Las generaciones se cuentan, algunos hablan de 20 años, algunos 30 años, vamos a ponerlo a la mitad, 25 años. Si estamos hablando de 5 generaciones después de Zorobabel, estamos hablando de 125 años aproximadamente.
Muchos mencionan que el Zorobabel ya venía con su hijo porque su estatus, vamos a decirlo así, Zorobabel vino como o llegó del exilio como gobernador de Jerusalén. Por lo tanto, entendemos que ya era una persona mayor, madura, que tenía posiblemente ya hijos o hasta posiblemente nietos. Por lo tanto, algunos pensamos, ¿sí?, que cuando él llega, al ver estas genealogías y estos 125 años, solamente lo podríamos encerrar en 100 años. Ahora, si usted lo quiere poner en 125, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con 100 años, Zorobabel regresa del exilio babilónico en el 538 antes de Cristo. Si nosotros le aumentamos 100 años a estas genealogías que vemos aquí, nos da aproximadamente 438 años. Si usted le aumenta 25 años más o menos queda en el 413. Por lo tanto, una gran mayoría de estudiosos fecha este libro entre el 450 y 400 antes de Cristo. Y esto embona perfectamente en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías y también del último profeta del Antiguo Testamento llamado Malaquías. Y estos tres libros, aunque dos de ellos son históricos, como Esdras y Nehemías, Malaquías, aún siendo libro profético, nos deja ver una similitud. Recordemos que el énfasis, yo sé que hay más, yo sé que usted va a Crónicas y dice, hay otros énfasis, sí, es cierto. Pero yo le mostré cómo esta búsqueda o esta palabra buscar a Dios gobierna, vamos a decirlo así, todo el libro. Por lo tanto, a las personas a las que primero se le escribió, algo tenía que enfatizar a esas personas. Cuando vemos el primer regreso en el 538 y vemos el segundo regreso por medio de Esdras, quien llega a Jerusalén en el 458, estamos hablando de una distancia de tiempo de 80 años. ¿Qué significa? Significa algo, hermanos. Cuando ellos llegan en el primer regreso con Zorobabel y tienen la función de construir el templo se termina de construir aproximadamente en el 516 antes de Cristo. Aproximadamente. Y si vemos esos primeros años, aunque tuvieron dificultades, aún en esos primeros años que ellos regresaron y empezaron a construir el templo, vemos que seguramente cuando ellos llegan con toda la intención de vamos a construir la casa de Dios, ahora sí lo vamos a hacer mejor, ahora sí lo vamos a hacer bien. Pero del primer regreso al segundo regreso hay 80 años de diferencia. Cuando llega Esdras, hermanos, a Jerusalén, después de haber pasado del primer regreso 80 años, se encuentra con lo siguiente. Vamos al libro de Esdras, capítulo 9. Capítulo 9, verso 1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo. Recordemos que aquí, vuelvo al contexto, aquí Esdras ya está llegando de Babilonia, está llegando a Jerusalén. Es el segundo regreso, o sea, con él. Y dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas,
Leemos juntos lo que sigue, dice: no se han separado de los pueblos de la tierra. ¿De quiénes, hermanos? Leemos: de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen... Hermanos, el tiempo del exilio es de 138 años, aproximadamente. Perdón, 122 años. Ese tiempo del exilio es muy amplio. Seguramente cuando llegan con Zorobabel son personas que están buscando de todo corazón a Dios y lo quieren hacer reconstruyendo el templo, que ese fue el motivo del primer regreso. Pero cuando vemos este segundo regreso con Esdras, vemos a un pueblo ya mezclado con los demás pueblos de alrededor, viviendo bajo las costumbres de ellos, de sus dioses. Por eso menciona aquí, dice, y la mano de los príncipes, en el verso 1 dice, y hacen conforme a sus abominaciones. O sea, no solo estaban casados con estas personas de estos pueblos paganos, sino que estaban ya ofreciendo o adorando a los dioses paganos. Dice el verso 2. Leemos juntos, dice, porque han tomado de sus hijas para ellos y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Ya estaban como mezclados. Verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté, ¿cómo, hermanos? Angustiado en extremo. ¿Por qué? ¿Por qué Esdras pasa esta situación? Hermanos, es lógico pensar, mire, 2 más 2 son 4, ¿o no? Si ellos estaban casados con personas paganas y ya estaban cometiendo las abominaciones delante de Jehová, eso significa que ya ellos estaban adorando a otros dioses. Yo quiero preguntarle, ¿cómo cree que estaba en este momento su relación de ellos, su comunión con ellos, su búsqueda de Dios de ellos con Dios, en relación al templo que acababan de construir? Esta situación la vemos cuando Esdras llega, esta situación. Nehemías llega en el tercer regreso. Nehemías llega en el 445 a.C. Y llega a unirse a Esdras y los dos juntos a enseñar la palabra de Dios. Y en el libro de Nehemías capítulo 8, vamos a Nehemías 8. Nehemías capítulo 8, del versos del 1 al 8 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A qué, hermanos? Al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro
a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso 8. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Cuando llega Nehemías, junto con Esdras, empiezan a enseñar la ley de Dios al pueblo. Pero en el 433, recordemos, Esdras llega en el 458. Nehemías llega en el 445. En el 433, Nehemías tiene que volver al rey, y cuando está con el rey le pide el volver a regresar a Jerusalén. En el capítulo 13 del libro de Nehemías, versos 6 y 7, Nehemías capítulo 13, versos 6 y 7 dice: Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y a cabo de algunos días, ¿qué dice, hermano? Pedí permiso al rey. ¿Para qué? Verso 7, leemos juntos. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por considerar a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué dice que halló? Halló un tal Tobías que estaba en la cámara de los atrios de Dios, dice. Vamos a leer el verso 4 y el verso 9, dice, del 4 al 9. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado para dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Leímos ya el verso 6 y el verso 7. Vamos a leer el verso 8, dice: Y me dolió en gran manera, y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hicieren volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, ¿y qué, hermanos? Y el incienso. ¿Qué significa esto? Cuando vemos la situación del templo en el tiempo de Nehemías, vemos a un templo descuidado, donde todas las cosas que se hacían en el templo habían pasado en un segundo término. De hecho, encontramos a una persona impía viviendo en el templo, teniendo consideración con el sacerdote, el sumo sacerdote. Pensemos lo siguiente: ¿cómo puede haber algún tipo de respeto hacia Dios si en su casa se encuentra un tal llamado Tobías, que era un pagano y que estaba viviendo en el templo? ¿Qué clase de honor merece Dios si una persona de este tipo está viviendo en el templo? Entonces, ¿a qué se había reducido el templo en este momento? A la casa de una persona pagana. Este hombre era moabita, hermanos. Quiero mostrar otra parte de ahí del capítulo 13. Ahí en el capítulo 13, hermanos, verso 23 y 27 dice así:
Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué habían tomado? ¿Mujeres de dónde, hermanos? De Asdod, amonitas y moabitas. Verso 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Entonces, ¿cuál era el mal? Vamos a decirlo así. ¿Cuál era el mal del pueblo de Israel en el tiempo de Esdras y Nehemías? Se habían mezclado. Y cuando hay una mezcla con otro Dios, y cuando hay otro Dios que ocupa también el mismo lugar que Jehová, y no solamente un Dios, sino otro Dios y otro Dios y otro Dios, ¿cuál sería la relación y la búsqueda de Dios en este momento, hermanos, de ellos? Imagínense en qué condiciones se encontraba el templo en ese momento. ¿Sería una prioridad para ellos en ese momento? ¿Sería algo que ellos harían continuamente? ¿Cree que en ese momento habría la posibilidad de humillarse delante de Dios, de ir y tener una relación y comunión con Dios y orar como dijo Salomón? Y cuando oremos en ese templo, entonces tú oirás desde el cielo. ¿Cree que eso pasaba en ese momento? No. Porque había una mezcla, y esa mezcla estaba corrompiendo a todo el pueblo, junto con los sacerdotes, junto con los levitas. Ya ni los sacerdotes respetaban el templo, porque ahí le dijeron, no, ¿sabes qué? Tobías dijo, no tengo dónde vivir. No te preocupes, ahí en el templo tengo ahí un cuartito, te lo voy a adaptar. Así de triste y ridículo se escucha. Pues así está. Y hay un pasaje más que encierra y termina de esta manera tristemente el Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías capítulo 2, verso del 7 al 9. ¿Cuál es el reclamo que hace Dios por medio de Malaquías a los sacerdotes? Miren lo que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar, estoy en el verso 7, capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará, ¿qué, hermanos? ¿Qué va a hacer? Buscar la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Leemos el 8 juntos, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, hiciste tropezar a muchos en la ley, corrompiste el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el reclamo? Se apartaron del camino. Hicieron tropezar a muchos en la ley. Dice el verso 9: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Verso 10, verso 11 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Porque pues nos apartamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Verso 11:
prevaricó Judá. Leemos juntos, vamos a leerlo juntos, el verso 11 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué búsqueda de Dios podía haber aquí? Cuando hay una mezcla, cuando hay otro Dios, cuando las prioridades son otras, cuando el templo está abandonado, ¿qué búsqueda puede haber de Dios en este momento? ¿Qué relación puede haber en este momento entre Dios y el pueblo? Ninguna. A pesar de eso, Dios le envía a este profeta y les dice lo que han cometido. Y les menciona la forma en que estaban viviendo, el error en el que se encontraban. El verso del capítulo 1, versos 6 al 8, es uno de los pasajes más vergonzosos del Antiguo Testamento. Más vergonzosos. Y dice así el capítulo 1 de Malaquías, versos del 6 al 8. Aquí dice: el hijo honra al padre, y el siervo ¿a quién? A su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿qué, hermanos? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Leemos el verso 8 juntos, dice, hermanos: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la búsqueda de Dios en este momento, hermanos? ¿Cuál era? Un desprecio total por las cosas de Dios, encausada por los mismos profetas, por los mismos sacerdotes, los levitas, y todo esto por la mezcla que había ocurrido con los dioses paganos, con los pueblos paganos. Se acercaban a Dios, pero se acercaban a Dios de una manera miserable. Se acercaban a Dios y le buscaban, pero no de todo su corazón, sino simplemente ya ni siquiera era para cumplir un requisito, porque el requisito de la ley era un sacrificio perfecto, puro. Pero estos hombres, despreciando totalmente a Jehová, se acercaban a Dios en su santo templo, ofreciendo el enfermo, ofreciendo lo peor. Por eso había la necesidad de recordarles que es ahí en su templo, en ese momento, donde ellos podían tener esa comunión con Dios y esa búsqueda de Dios, y es ahí donde ellos podían ser escuchados por Dios para que Dios pudiera ayudarles, pudiera estar con ellos, perdonarles. ¿Qué arrepentimiento de pecado podía haber en ese momento? Ninguno. Ninguno. Entonces aquí nos deja ver de qué manera buscamos a Dios. La manera de buscar a Dios es lo que leímos en Crónicas. Humildad, arrepentimiento, búsqueda de Dios de todo corazón, reconocimiento de pecado, orar, buscarle cuando estamos afligidos, cuando hay problemas, pero sobre todo una búsqueda que involucra nuestra obediencia a las leyes, mandamientos, a su palabra, o contra
la búsqueda que había de Dios en el tiempo en el que fue escrito. ¿Cuál era? Desprecio, deshonra. Porque cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo debe de ser, hermano? ¿De qué manera? Cualquiera puede venir a sentarse hoy aquí, ¿está de acuerdo? ¿O no? Cualquiera. Eso no significa nada. No, hermanos, no nos engañemos. El estar enfrente de alguien que está compartiendo la palabra de Dios no significa nada. Es más, ni siquiera significa nada que hoy yo esté compartiendo la palabra. Si yo no busco a Dios de todo corazón y me humillo delante de Él cada vez que veo su palabra y habla a mi vida y me transforma y redarguye mi vida, me exhorta y reprende, y yo cambio, no tiene sentido si yo no vivo así buscando a Dios. Si yo no busco el satisfacer la voluntad de Dios en mi vida, cualquiera puede escuchar un sermón, un mensaje, cualquiera puede estudiar en cualquier escuela bíblica. No se trata de eso. No se trata de momentos. No es que voy al templo y voy a buscar a Dios. No, ya lo estamos buscando todo el tiempo. Y cuando alguien no busca a Dios de esa manera, hermanos, déjeme decirle lo siguiente, sin ofenderlo. Si no lo buscamos a Dios como Él quiere que le busquemos, lo que estamos haciendo es buscarle con ese desprecio que estos hombres buscaban a Dios en el templo. No hay otra forma de decirlo. No hay otra forma. Y entonces yo les preguntaría, ¿Jesús es su Señor? Y ustedes me dirían, sí. Y entonces Jesús diría, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Padre, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde? Buscar a Dios no es de un momento. Buscar a Dios es de todo corazón, continuamente, humillando, consultando, buscando su voluntad, que Él guíe nuestras vidas, nuestros corazones, para que allá afuera vivamos esa búsqueda de Dios constante, viviendo bajo sus mandamientos. Este es el contexto de Crónicas. Por eso el llamado hoy para nosotros, hermanos, es busquemos a Dios bíblicamente. Todavía seguimos meditando en el libro de Crónicas. Bueno, cuando la palabra de Dios diga que hay que buscar a Dios, vamos a seguir sus mandatos, sus mandamientos, y vamos a verlo bajo esta perspectiva. Qué triste sería que en lugar de estar dándole la honra a Dios en nuestra búsqueda diaria, porque aparte lo tenemos que hacer diario, esa búsqueda diaria, en vez de glorificarle y honrarle, le estemos ofreciendo lo cojo, lo enfermo, lo ciego, lo tuerto. ¿Se oye horrible eso o no, hermanos? Busquemos a Dios de todo corazón, hermanos. Oremos. Con tus propias palabras, hermano, ahí donde estás. Dios sabe nuestras vidas, sabe lo que somos, sabe cómo vivimos. A Él no lo vamos a engañar. Así que ahí, con tus propias palabras, busquemos a Dios en arrepentimiento, busquemos a Dios en oración, para que Dios nos perdone, para que Dios nos guíe, para que Dios nos hable. Señor, no podemos engañarte a ti en lo absoluto. ¿Quién nos imaginamos que somos al pensar que tú no ves nuestro corazón?
Señor, hoy humillamos nuestras vidas delante de ti. Porque reconocemos, Señor, que nuestras vidas no han sido vidas que te busquen, que te honren. Perdónanos y haznos ver cuán necesario es esa búsqueda de ti que te honre. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey. Y no solo de palabras, sino guíanos. Gobierna nuestras vidas. Hoy nos acercamos a ti no con soberbia de corazón, no. Antes bien, reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado y te pedimos perdón. Señor, posiblemente hemos demeritado, despreciado tu palabra, tu consejo, tu presencia y te hemos ofendido. Y en lugar de acercarnos a ti y ofrecerte lo mejor de nosotros, te hemos ofrecido lo que nos sobra, lo peor, sin entendimiento de lo que es acercarse a ti. Lo hemos tomado a la ligera, en una vida conformista, que se amolda al mundo. No queremos buscarte así, Señor. Perdónanos, Padre, y llénanos de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.